Hola, mi nombre es Luis Manuel Hernández Nava y el día de hoy les vamos a presentar el tema de la historia de la odontología. Esto es muy importante ya que algunas personas que ejercen esta profesión no conocen o no tienen alguna idea de cómo fue que surgió o apareció esta tan bonita carrera. Entonces, a continuación, yo junto con mis compañeros de equipo les presentaremos este tema que es la historia de la odontología. Bueno, para empezar, la historia de la odontología existe por lo menos desde hace 5000 años, pues se tiene evidencia de que los egipcios por el año 3000 a.C. ya realizaban extracciones dentales y trepanaban la cortical externa de la mandíbula para así drenar abscesos odontológicos. Trataban inflamaciones bucales y reponían las piezas dentales ausentes con diferentes sistemas. Los medios terapéuticos utilizados por los egipcios eran sencillos, múltiples y variados, sorprendentes para la sociedad actual. Jerzy-Ra es considerado el primer odontólogo de la historia, ya que por su elevada posición muestra la reputación y respeto del que disfrutaban los médicos encargados de las enfermedades dentarias. Por su parte, el Papiro Ebers es uno de los tratados médicos más antiguos conocidos. Fue redactado en hierático en el antiguo egipcio cerca de 1500 años antes de Cristo, descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Asaf a mediados del siglo XX. Es conservado actualmente en la Biblioteca Universitaria de Leipzig, en el cual figuran hasta 1000 recetas y los remedios más utilizados, además del protocolo del sistema de diagnóstico. Por su parte, en Grecia, las primeras escuelas médicas en la historia de la odontología nacieron en el siglo VI a.C. y llegaron a ser las famosas de Cirene, Rodas y Cos. En esas primeras escuelas, la enseñanza era libre y remunerada, y se establecían lazos estrechos entre discípulos y alumnos. Una muestra de ello quedó reflejada en el juramento hipocrático. Sin embargo, no parece que existiera un currículo establecido, ni protocolos para dar finalizados los estudios. Hipócrates realizó escritos sobre la formación y erupción de dientes, así como de sus enfermedades y tratamientos. También destacan Galeno y Aristóteles en cuanto a aportes a la odontología. Por su parte, en Mesoamérica, la mutilación dentaria fue una actividad común en las culturas prehispánicas de esta zona, que es Mesoamérica, y consistían en modificar la forma de los dientes con fines decorativos y no terapéuticos. Esta práctica se ha observado y estudiado desde hace varias décadas en los restos óseos humanos. Se mutilaban principalmente los incisivos, a veces los caninos y ocasionalmente los premolares, tanto, que, tanto de la mandíbula superior como inferior. Mi nombre es Sebastián Vázquez Flores. Otro lapso de tiempo muy importante fue el de la Edad Media. Desde la antigüedad se creía que el dolor de muelas era causado por un gusano de cabeza negra que se alojaba entre los recovecos de los dientes y los carcomía hasta destruirlos. Este mítico gusano, archiconocido desde la ontología del antiguo Egipto, todavía era señalado como el causante de la caries dental y del dolor de muelas en la Edad Media. Como tratamiento se aplicaban soluciones muy elaboradas en forma de gotas para eliminarlo. Siguiendo las pautas de autores árabes, los especialistas aplicaban ácidos duros como el agua fuerte o ácidos cáusticos, protegiendo cuidadosamente el resto de la boca de posibles quemaduras con diques aislantes realizados con cera. Con este método se conseguía destruir los nervios de la pulpa dentaria sin dañar las piezas adyacentes. La medicina y la odontología en la Edad Media generalmente se predicaban en los monasterios, donde se traducían numerosos libros del mundo árabe que aportaban valiosa información. Existió constancia de un verdadero auge en la cirugía, tarea que fue puesta en manos de obreros, ya que los monjes tenían prohibido realizar operaciones. También hay que mencionar personajes como Bernardo de Gordon, que introdujo la teoría del aflojamiento de los dientes, también a Guy de Chauliac, que estimuló la higiene y señaló que la caries tenía tres fases: producción de dolor sin estímulo externo y flemón. También a Giovanni da Vigo,
que fue uno de los primeros en realizar obturaciones con hojas de oro. Viene Sebastián Vázquez Flores y voy a hablar de la odontología en el Renacimiento. Este ocurre entre los siglos XV y XVI y fue un amplio movimiento cultural nacido en Italia y extendido por toda la Europa occidental. Sus principales exponentes se hallan en muchos campos, entre ellos el de las ciencias, donde el estudio de la anatomía, la cirugía y la anatomía patológica adquieren una gran importancia. En el estudio de las ciencias y especialmente del cuerpo humano cabe destacar dos grandes nombres. El primero es Vesalio, que en la especialidad de odontología fue brillante en descripciones e ilustraciones de las piezas dentales y de la anatomía de la cavidad oral. Empezó a fijarse y estudiar la boca, asimismo los dientes, ya que esto le servía para dar carácter a sus personajes tallados en mármol o pintados en lienzos inmorales. Se adoctrinó de la composición del cuerpo humano, los músculos, huesos, nervios y vasos sanguíneos de la cara. Además contabilizó el número de dientes y su disposición. Con esto conoció las consecuencias fisonómicas de la desdentación, las arrugas, rictus y vacíos. Otro personaje muy importante es Leonardo da Vinci. Él estudió el cráneo con gran detalle, llegando incluso a describir el seno maxilar 150 años antes de Nathaniel Higmore. Describió con pormenores los dientes y por primera vez estableció distinción entre molares y premolares. Interesantes son sus cortes transversal y sagital del cráneo. En el primero puede verse el interior de la cavidad craneal, el zigoma y los maxilares parcialmente desdentados. Y el segundo, que es el sagital, se observa el seno frontal y el seno maxilar. Mi nombre es Heriberto Jalomo Hernández. Mi nombre es Heriberto Jalomo y el tema del que les voy a hablar es de la odontología en el siglo XVIII y XIX. En el siglo XVIII para la odontología significó una época con cambios significativos. La odontología al fin dejaba de ser una especialidad para convertirse en una disciplina independiente, lo que iba a producir que hubiera personas que solo se dedicaran a esta carrera. Este cambio tan importante solo se realizó gracias a los aportes, experimentos y experiencias de épocas pasadas. Pierre Fauchard fue el odontólogo más importante de este periodo, al poder sintetizar toda la información que se tenía de otras épocas y publicarlas. Todo esto contribuyó como ayuda para otros odontólogos de escasos conocimientos y también sirvió de ejemplo para que otros odontólogos hicieran lo mismo al publicar sus experiencias y secretos para combatir los problemas dentarios. Como les mencioné, también hablaremos del siglo XIX. En el siglo XIX fue un periodo de grandes cambios en el ámbito de la odontología. Se lograron descubrimientos importantes gracias a investigaciones realizadas por muchos médicos de la época que pretendían encontrar nuevas formas de cura para las diferentes enfermedades que en aquella época afectaban a la sociedad. En este tiempo también hubo cambios en reglamento para lograr ejercer la profesión de mejor manera, mientras que los pensadores dieron un vuelco en su modo de pensar, abriéndose las nuevas alternativas. En esta época del siglo XIX también se desarrolló el gran avance que la odontología ha logrado entregar a la medicina, que ha sido el descubrimiento de la anestesia. Esta investigación fue realizada por un dentista americano, Horace Wells, en el año de 1844. Horace Wells fue el primero en usar el óxido nitroso como anestésico en cirugía, a comienzos del siglo XIX. Soy López John Axel y voy a hablar sobre la odontología en el siglo XX y siglo XXI. La radiología intraoral fue descubierta por Röntgen en 1895. Por ello recibió el Premio Nobel de Física. Otros pioneros en radiología dental fueron Wolkoff, quien realizó la primera radiografía dental en la historia; Morton, quien realizó la primera radiografía dental en Estados Unidos en un cráneo; Cage, quien realizó la primera radiografía dental en Estados Unidos en un paciente vivo; y Riolis, quien descubrió el primer texto sobre los pliegos de radiación X.
En 1913, Kodak comercializó el primer paquete de la película dental preenvuelta en rayos X. En 1920 se comercializaron los primeros paquetes de películas dentales hechos en máquina. En 1923 se creó el primer aparato dental de rayos X por Victor X-Ray. En 1925, Draper anunció la aleta de mordida. Cage ideó la técnica de paralelismo en 1947. En 1907, Heinrich Braun introduce la novocaína en los consultorios odontológicos americanos. En 1928, la Oficina Nacional de Normas se integra a la Asociación Dental Americana, que esto permitió que la organización de los primeros consensos sobre los materiales dentales en Estados Unidos. En 1957, John Borden inventa el lapicero a mano de alta velocidad de aire, incrementando la potencia de preparación de las tradicionales de 5000 a 300.000 rpm, lo cual acordaba el tiempo de preparación dental para realizar rellenos. Un año después, introduce la primera silla dental totalmente reclinable que permitía que el paciente estuviera con mayor comodidad. En 1970 se introduce el cepillo dental eléctrico en los Estados Unidos. Además, se vuelve común la práctica de odontología a 4 manos en posición sentada. En el siglo XX también aparecen las especializaciones odontológicas. En el año de 1930 y 1946 surge la ortodoncia y la cirugía oral. Para 1948 aparece lo que es la patología oral y la prótesis dental. Por su parte, un año después, en el año de 1949 y 1951, encontramos lo que es la odontopediatría y la salud pública dental. Y para el año de 1964 aparece la especialización odontológica conocida como la endodoncia. Hola, mi nombre es Yeisla. Voy a presentar el tema de la odontología en la Edad Moderna. La odontología en la actualidad ha sufrido severas modificaciones conforme a las exigencias de la vida moderna. Las diferentes enfermedades de esta era eran tales como cáncer, sida y el virus del papiloma humano, las cuales obligan a nuestros especialistas a prepararse mejor para poder atender de manera profesional a estos grupos de pacientes, que ya en la actualidad acuden a nuestros consultorios con la necesidad de cuidado por las diferentes manifestaciones orales que se presentan a consecuencia de sus padecimientos, ya sea por la aparición de estas o como efectos secundarios a los tratamientos que se utilizan para solucionar la gama de alteraciones derivadas de la enfermedad principal. Esto nos obliga como estomatólogos a buscar mejorar nuestra capacitación para otorgar en todo momento una respuesta positiva a sus necesidades. La odontología, que solo se preocupaba de restaurar y reponer los órganos dentarios perdidos o en mal estado, ha quedado atrás, pues la visión actual de la odontología moderna va más allá de la solución de este tipo de problemas. Ahora se tiene una visión del paciente de una forma más completa, pues la odontología y los odontólogos han ido evolucionando en cuanto a métodos de diagnóstico, técnicas de tratamiento, materiales innovadores, nuevos procedimientos de reposición dentaria, equipos de trabajo vanguardistas que nos obligan a adentrarnos en el mundo de la nueva odontología que esta era nos ofrece. La aparición de nuevas especialidades, tales como implantología, anaplastología, entre otras, vienen a amalgamarse a las ya existentes y en algunos casos a complementarse con ellas. Ninguna de estas nuevas especialidades o subespecialidades viene a desplazar esas técnicas que todos aprendimos en nuestro pasar por las aulas cuando estudiamos nuestra carrera. Simplemente nos confirman que estamos ante nuevos retos y que tenemos que afrontarlos preparándonos para así convertirnos en profesionales de la odontología del siglo XXI, que nos exige tener una práctica de alta calidad y así le podemos ofrecer a nuestros pacientes las soluciones de vanguardia que vayan de acuerdo con las expectativas que ellas tienen de nosotros.